Nos va a hablar sobre cambio catastrófico y capacidad negativa. Bienvenidos los que están también por el Zoom. Bueno, voy a presentar la Lía, si bien todos la conocen, eh, viene bien recorrer, acompañar el recorrido que hizo. Lía Pistiner es abogada, psicóloga y psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, SAP-IPA, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesora de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de seminarios en USAM, de Ardeva y en SAP sobre autismo y desarrollos bionianos. Conferencista y supervisora en Mendoza, Rosario, Brasilia, Barcelona, México, Roma, París, Nantes, Caen y Moscú. Premio FEPAL 1996 por su trabajo El nacimiento psíquico de la experiencia emocional. Autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Coautora de 2 libros psicoanalíticos y autora de 4 libros sobre desarrollos psicoanalíticos: La dimensión estética de la mente, variaciones sobre un tema de Bion, sobre el crecimiento mental y autismo, una perspectiva psicoanalítica. Bueno, bienvenida Lía, te escuchamos. Bueno, también tengo mucho gusto de estar de, de nuevo con ustedes y de poder presentar este trabajo, el pensamiento de Bion, en el cual este trabajo está inspirado y es un pensamiento complejo, así que les pido que, bueno, hagan las preguntas que necesiten hacer y voy a tratar de aclararlas. Bueno, sí. Bueno, bueno, cambio catastrófico. Bion desarrolló este concepto cuando comenzó a formular la teoría de las transformaciones. Em, Bion habló de las transformaciones de la experiencia emocional y consideró que podía ser una transformación en pensamiento, una transformación proyectiva o una transformación en alucinosis. Es posible que los problemas que se le plantearon en relación al crecimiento mental sean los que lo llevaron al libro Transformaciones, que es donde formula por primera vez la idea del cambio catastrófico. Bion consideró que el psicoanálisis no solamente tenía como función la de una cura, sino la del desarrollo de la personalidad del paciente. En su trabajo Catastrophic Change, considera el cambio catastrófico en términos de la relación continente-contenido y, y usa modelos que derivan de situaciones histórico-sociales. En el capítulo 12 del libro Atención e Interpretación se refiere a continente, contenido transformados y que podemos considerar que se relaciona con lo que él denominó cambio catastrófico. Eh, él habló de 2 funciones matrices de la personalidad. Una es la relación continente-contenido
Y la otra es, tomó las posiciones kleinianas y con una doble flecha consideró que pensamos de esa manera, es decir, primero PS, es decir, primero tenemos todo disperso, luego encontramos el hecho seleccionado y se nos integra para, pero que no tiene que quedar cristalizado, sino que tiene que abrirse para nuevas experiencias. El continente contenido podemos considerar que se relaciona con lo que él denominó cambio catastrófico. Este término, en el cual Bion usa un juego de palabras plenamente consciente de su uso literario para denotar el momento de conocimiento en una obra dramática, y se refiere a una conjunción constante, es decir, a una pauta de hechos que que puede ser encontrada en diversas áreas de la mente, el grupo, la sesión psicoanalítica y la sociedad. Ese particular tipo de configuración es inherente a diferentes estructuras de cambio psíquico y transformación. Es un concomitante inevitable del crecimiento mental, que es atesis. Los hechos a los que se refiere esta conjunción constante pueden ser observados cuando una idea nueva aparece en cualquiera de las áreas mencionadas. La idea nueva tiene una fuerza disruptiva cuando es expresada, que amenaza con una ruptura más o menos violenta de la estructura u organización previa. La idea de cambio catastrófico se relaciona con la desarticulación de una conjunción constante de significados que están en evolución y que por lo tanto implica cambios y desarrollos. Es decir, para Bion, la palabra evolución es, o la idea de la evolución es una idea importante, que la personalidad tiene que evolucionar. Puede evolucionar hacia el crecimiento mental y puede evolucionar hacia el deterioro. La idea de cambio catastrófico se relaciona con la desarticulación de una conjunción constante de significados que están en evolución, como dije, y que por lo tanto implica cambios, desarrollos. El cambio hacia el crecimiento supone la transformación de una estructura o una parte de la misma, lo cual implica necesariamente momentos de desorganización, dolor y frustración. Este cambio es portador de la idea o vivencia de catástrofe inminente, lo cual no es necesariamente que implique que el hecho sea una verdadera catástrofe. En atención a interpretación, como ya les dije, Bion trata la cuestión del cambio catastrófico desde el punto de vista del modelo continente-contenido. Este modelo puede ser usado para estudiar diferentes vicisitudes. La idea nueva puede ser considerada el contenido y la mente, el individuo, la sociedad, un continente o viceversa. La investigación de la relación y las diferentes formas de interacción tienen importancia desde el punto de vista de la clínica. Para que el desarrollo tenga lugar, la relación entre continente y contenido tiene que ser simbiótica, es decir, de beneficio mutuo. En el encuadre psicoanalítico, el cambio psíquico es catastrófico en varios sentidos. Uno, en un sentido restringido de un evento que origina una subversión del orden o sistema previo. Dos, está acompañado de sentimientos de desastre en los participantes.
3. Es súbito y violento. El cambio catastrófico tiene las siguientes características: violencia, subversión del sistema e invariancia. Estos elementos son inherentes a la situación de crecimiento. La invariancia significa que algunos elementos del sistema anterior pueden ser reconocidos en el nuevo sistema, aunque no con un sentido de permanencia, sino de transformación. La subversión implica una alteración del sistema que existía previamente y produce una ruptura o desarticulación de una conjunción constante anterior. Y la violencia es que el descubrimiento súbito de un hecho es un descubrimiento súbito de un hecho que adquiere y ofrece un significado y es vivenciado con sentimientos de desastre. Catastrófico no debe ser entendido como implicando una catástrofe, si tiene lugar en una dirección en el sentido de una transformación de algo que evoluciona, de lo que Bion toma de Milton, que llama el infinito vacío y sin forma, hacia la disposición al conocimiento. Él usa la letra como abreviación K de knowledge. El concepto de catástrofe se debe entender aquí relacionado con el de cambio como una mutación, un fenómeno que merece un salto brusco, que marca un salto brusco, una discontinuidad en la evolución y el crecimiento mental. El acto de conocimiento como disposición, no como posesión de conocimiento, es en sí mismo un cambio catastrófico. El acto de aprender de la experiencia emocional involucra sucesivos cambios catastróficos. El insight en el proceso analítico también configura un cambio catastrófico en este sentido del cual estamos hablando. El crecimiento mental se produce por la alternancia entre el cambio catastrófico y el devenirse sí mismo, que son transformaciones. Bion usa la letra O como la realidad última e incognoscible y habla de una evolución de O hacia O y la disposición a conocerse, que es una evolución desde el infinito vacío y sin forma hacia un conocimiento. El cambio catastrófico implica devenirse sí mismo. Son transformaciones en el ser, en el existir, no en el conocer. Esta transformación es la vía hacia el crecimiento mental. Como les dije antes, O hacia O requiere también pasar muchas veces por transformaciones de conocimiento en sí, lo que Bion llama attunement, en unicidad consigo mismo. La resistencia analítica a conocerse es por el temor a ser sí mismo. A su vez, ese temor se sustenta en el miedo a la inevitable soledad. La evolución de ser sí mismo supone apartarse de nuestras raíces de seres de manada y abrirnos a alojar la idea nueva, los pensamientos sin pensador. Bion hablaba de una mente separada. Cuando el cambio ocurre y es contenido por la situación analítica, es un cambio catastrófico controlado. Si el cambio ocurre en un medio transformacional de conocimiento, de disposición al conocimiento, no es una catástrofe, sino un fenómeno de evolución hacia el crecimiento mental. Si ocurre en un medio menos K, es decir, un medio de malentender
un desconocimiento activo puede muy probablemente ser una catástrofe real para la personalidad. En transformaciones, Bion distingue dos momentos, uno pre y otro post-catastrófico. Puede ser comparado con una explosión que transforma un momento precatastrófico en uno postcatastrófico, asociado con transformación. No es un desastre, como les dije antes, sino más bien el punto de partida de una evolución hacia el crecimiento mental. Las transformaciones hacia O, a través del insight y de estar en unicidad con el sí mismo, son vividos como el riesgo de cambio catastrófico. En el último capítulo de Atención e Interpretación, Bion cita al poeta inglés John Keats sobre la cualidad esencial que hace a un hombre de logro, la capacidad negativa, que es la capacidad de estar en incertidumbres, misterios, dudas, sin apelar irritado o en forma irritada al hecho y la razón. Capacidad negativa en la formulación de Keats es la capacidad de tolerar la turbulencia emocional de no saber y no imponer soluciones falsas, omnipotentes o prematuras a un problema. Es el impulso hacia el desarrollo que Melanie Klein denominó sentimiento epistemológico. El término cambio catastrófico en la obra de Bion tomará progresivamente un sentido positivo con alusión a un fenómeno que marca un salto brusco en la evolución o crecimiento mental. De un modo análogo al de numerosas ciencias como la matemática, la química, la física, utilizan el término catástrofe y cambio catastrófico para indicar no solamente una calamidad, un evento con consecuencias desastrosas, sino más bien para indicar una rápida y total variación de tendencia, una conmoción radical en la evolución de una determinada estructura. Es como lo estudia René Thom en 1972, que utiliza la teoría de las catástrofes en términos matemáticos topológicas para referirse a los fenómenos de transición, las discontinuidades, las crisis, que son propias de todas las formas animadas e inanimadas. Toda estabilidad estructural, toda morfología es, según esta perspectiva, el resultado dinámico de conflictos y de cambios catastróficos. Cada forma que se conserva en ese proceso es un elemento invariante. Se puede ver la serie de fenómenos que se generan en una comunidad científica cada vez que surge una idea nueva que pone en cuestión los paradigmas tradicionales. Bion se refiere, cuando habla de cambio catastrófico, al proceso dinámico que se produce cada vez que aparece una idea nueva, cuando la idea nueva surge en un contexto grupal. Ciertos momentos de la vida, como el nacimiento, la primera infancia, la adolescencia, la vejez, por ejemplo, son marcados por una turbulencia emocional tan importante que ciertos elementos habitualmente inconscientes vienen a la superficie provocando fenómenos de ruptura violentos y traumáticos en la estructura psíquica y en el desarrollo de su evolución psicológica. La dirección en la que esa ruptura se produce puede ser, como les dije antes, de deterioro o de crecimiento. Bion pone en evidencia que toda evolución es una sucesión de cambios, la aparición de una, entre comillas, enfermedad o de un crecimiento. El crecimiento continuo de variables de un sistema
se opone a un modo discontinuo, según el cual el sistema en sí mismo varía. Es decir, el resultado final puede ser de una maduración o de una recuperación de una parte no integrada de la personalidad. El crecimiento continuo de un análisis se opone al crecimiento continuo de un análisis, se oponen desarrollos no lineales y de una evolución separada por saltos bruscos. Crecimiento mental y crecimiento canceroso. Les voy a hablar de una paciente a la cual llamaré María. Crecimiento canceroso. Conviven en ella el crecimiento mental y el crecimiento de un parásito interno que no llega a ser canceroso. Hasta ahora, inconscientemente han intentado negociar, entre comillas, alimentando con alguna limitación o inhibición al monstruito parásito. Está casada, tiene 2 hijos y espera un tercero. En el análisis voy de sorpresa en sorpresa. Primera parte del análisis estuvo dedicado a desarmar la desmentida de las características psicóticas de la madre y el sufrimiento que esto implicaba. Es diseñadora gráfica, no ejerce su profesión. Por un tiempo, su falta de entusiasmo y sus descripciones me hicieron pensar que no amaba a su marido. Lo mismo en relación a su profesión. Ella duda, o mejor dicho, afirma que no es una buena madre, tampoco mala. Todo parece con una cierta equidistancia emocional, pero después en la sesión llora y por momentos se siente culpable. Todo sin un alto tenor emocional. Sigue el llanto. Primero trajo muchos sueños. En los sueños surgían claramente aspectos de la relación con una madre psicótica, psicótica aún antes de la psicosis, de que la psicosis se hiciera manifiesta. Surge sobre todo en la arbitrariedad e imprevisibilidad de la madre. A la vuelta de las vacaciones, dijo que ya no tenía sueños y quería interrumpir el análisis, ya que no podía traer sueños ni tenía nada de qué hablar. Después de analizar este deseo de dejar el análisis, surge que se aburre, no tiene intereses. Analizando esta falta de intereses, surge algo que parece un splitting forzoso, no tener intereses, no disfrutar. Bion definió el splitting forzoso tomando como modelo la relación con el pecho, en el sentido de que lo que interesa es la leche, no la relación emocional con el pecho. Hoy en día, nuestra sociedad de consumo, tenemos claramente un ejemplo de eso. Eh, Quiere dejar gimnasia, así como iba a dejar el análisis, como un modo de vivir con un parásito envidioso, la pequeña limaña al que hay que alimentar con la posibilidad de no disfrutar. Está casada, tiene hijos, está embarazada. ¿Va a poder venir al análisis cuando nazca el bebé? No, no va a tener tiempo. El tiempo no es para vivir, disfrutar, sufrir, es para llenar. El splitting forzoso aparece en su enunciación de que el amamantamiento del bebé y sus necesidades de crianza va a tener que llenar, entre comillas, un año. Toda la vida transcurre con intereses adultos y logros vividos a media máquina, la emoción o emociones disociadas para las cuales no hay nada, no hay una personalidad madura disponible. Surgen en el llanto con pocas discriminaciones.
llanto que va a ser vivido como algo que no quiero. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a venir aquí a llorar? Bion entendió el significado de la palabra sueño para comprender algunas circunstancias del análisis de pacientes severamente perturbados. Es decir, él decía, los hechos no tienen interpretación, los sueños pueden ser interpretados. Yo a veces utilizo como técnica eh, la idea de que algo muy literal que me cuentan, digo, bueno, sí, es así, eso pasó. Pero ¿y si esto fuera un sueño, qué se le ocurre para estimular asociaciones? Las experiencias emocionales, ya sea en el estado mental despierto o dormido, tienen que ser soñadas, entre comillas, para poder ser asimiladas por la personalidad. Todos los pensamientos oníricos, entre comillas, surgen de algún hecho no digerido. Bion usa mucho el modelo de la digestión mental para las experiencias emocionales. Esta función también realiza la diferenciación entre consciente e inconsciente a través de la creación de una barrera de contacto. Bion desarrolló la idea de lo que llamó función alfa. Función alfa significa diferenciar una idea de una cosa en sí misma. Los elementos alfa son ideas y los elementos beta son cosas en sí mismas en la terminología de Bion. Soñar es parte del proceso de digerir la verdad. Bion cuestiona el punto de vista de Freud de que el sueño es la satisfacción alucinatoria de un deseo infantil, ya que la alucinación está dirigida a desembarazar la psique de aquello que no puede tolerar, mientras que el trabajo de sueño alfa opera en una dirección contraria hacia la contención y el almacenamiento. La función alfa puede actuar en reversa. Bueno, creo que la vez pasada vimos el trabajo de, no me acuerdo, sí, de la función alfa en reversa. Y esto lleva a la dispersión de la barrera de contacto. La barrera de contacto necesita de la función alfa, se hace con función alfa. Entonces, eh, el psicótico y el bebé no tienen inconsciente según estas ideas de Biot. Los elementos alfa son despojados de aquello que los diferencia de los elementos beta y esto produce objetos bizarros con trozos de yo y de superyo adheridos a los elementos beta. Les voy a hablar de capacidad negativa. Como les dije, es una cita de Bion del poeta inglés John Keats, que decía, la cualidad que hace a un hombre plenamente realizado, sobre todo en literatura, y que Shakespeare poseía enormemente. Quiero decir, la capacidad negativa o esa la de un hombre capaz de existir entre incertidumbres, misterios, dudas, sin encarnizarse con el hecho y la razón. Bion lo cita en relación a lo que llama lenguaje de logro, que contrapone a lo que llama lenguaje de sustitución. Hay que incluir la posibilidad de una relación continente-contenido y la necesidad de posibilitar una evolución de lo ya logrado, así como Bion lo expresa en lo que llama el devenirse, sobre todo el devenirse sí mismo, el devenirse uno consigo mismo.
Cambio catastrófico y transformaciones de K, la disposición al conocimiento hacia O, este, o diferencia entre conocer y divenirse. En diversas partes de su obra, Bio sostiene que K, la disposición a conocer, puede ser usado como defensa frente al devenirse. Esta defensa puede estar asociada a la no tolerancia a la frustración frente a la incertidumbre, como barrera frente a lo inesperado y lo incomprensible. Esta no tolerancia a la incertidumbre y a lo desconocido puede llevar a buscar prematuramente los hechos y la razón, entre comillas. En un psicoanálisis, aquello que suscita resistencias son sobre todo aquellas interpretaciones que llevan a la transición desde el conocer al devenirse, es decir, devenirse en el sentido del contacto con emociones desconocidas que forman parte de esa realidad en transformaciones en esa realidad en transformación que ocurre durante el proceso analítico. Ciertos efectos de las transformaciones en O pueden ser ilustrados por lo que ilustró Melanie Klein con el proceso de duelo, que implica pasar por un profundo cambio en relación a sí mismo y al objeto amado perdido y finalmente encontrado dentro de uno mismo. Yo creo que dejamos aquí porque yo les pasé eh, algunos conceptos de de turbulencia emocional, pero se los paso en todo caso, se los manda Silvia, porque así Para digerir un poco estas interesantísimas ideas que ya tenemos de sobra con esto, hay un montón. Este, bueno, em, yo había escrito una pequeñita cosa, digamos, recordando las veces que nos enseñaste tantas cosas. Evolución o deterioro, crecimiento mental o deterioro. Así lo planteabas contundente al enseñarnos. Gran encrucijada que marca caminos que conducen a puertos abismalmente diferentes. Lía nos habla del cambio catastrófico como de algo inevitable en el proceso que apunta al desarrollo de la personalidad. Es por ahí, atravesando crisis y conflictos en las experiencias emocionales de la vida. ¿Por qué ese nombre? Me pregunto. Cambio catastrófico. En lugar de convocar y estimular al desafío, pareciera tener tenor de advertencia. Los sentimientos pueden ser de desastre, pero no necesariamente, nos decías. Algo que por ser un salto repentino, impactante, desorganiza el sistema anterior, generando desconcierto, dolor, frustración y turbulencias. Tiene algo de revolución, de drama, de parto. No es un patear el tablero, sino un desparramo inquietante de piezas que asusta. Un cambio que marca un antes y un después, solo provisorio. Que parece catástrofe, pero todo lo contrario, aunque podría llegar a serlo, según el medio en que tenga lugar. Tiene una fuerza disruptiva cuando es expresada que amenaza con una ruptura más o menos violenta de la estructura u organización anterior, generando transformaciones en el ser, en el existir. Fundamental punto de partida para la evolución de la verdad, de devenirnos en lo que somos realmente, de poder transformarnos y existir de manera de ir siendo uno consigo mismo. Bueno, bienvenidos al intercambio. Bueno, Lucas, te damos la palabra. Gracias, Lía, de nuevo por iluminarnos en respecto de las ideas de Bion, que la verdad que es cierto que son complejas y producen un intento de entendimiento que tiene que sostenerse un tiempito
y nos llevan a lidiar también con ansiedades, ¿no? Especialmente con apuros. Recién María subrayó también el medio en el que tiene lugar el cambio catastrófico, y vos también lo habías escrito, y me parece que justamente lo que está allí remarcado es si ese medio em, colabora con la posibilidad de integración o este, la vivencia de cambio tiene una magnitud tan inquietante que entonces vuelve a mover a splittings. Em, lo cual dificultaría el devenir sí mismo, porque entiendo que este devenir sí mismo es una tarea integrativa constante, que no termina nunca, ¿no? Em, como una totalización en proceso, pero nunca acabada, mientras vivimos, ¿no? Em, Quería preguntarte por dos términos, lenguaje de logro y lenguaje de sustitución, que yo no los tengo claros y aparecen nombrados, pero quizá no tan explicados. Bueno, muchas gracias. Sí, Rubén. Ah, bueno. Rubén, te damos la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, buenos días, Sí, muchas sí, te gracias. escuchamos, Rubén. Sí, buenos días, muchas gracias, Lía, por esta clase de las tantas clases que das y que vas a seguir dando. No, yo siempre me interesó el concepto de cambio catastrófico, pero siempre lo he tomado en función de lo que pasa en la clínica con la mente del paciente y la idea de crecimiento, etcétera, ¿no? Pero me gustaría preguntarte un poco sobre cómo pensar el cambio catastrófico en el analista, particularmente eh, para tomar un tema del simposio, frente a la generación de perplejidad que puede o que suele generar. Eh, Inclusive agregaría, si mencionaste un poco al pasar, si el clásico insight en el sentido freudiano eh, puede incluir un cambio catastrófico o no, porque digamos en la clínica se descubren verdades que tal vez no sean cambios catastróficos, porque las características que describís o que describe Bion de cambio catastrófico parecen muchísimo más amplias que el efecto directo del descubrimiento vía insight. Bueno, era brevemente, básicamente esas dos cosas, ¿no? Lo del cambio catastrófico del analista, la relación con la perplejidad, y en particular si el insight, en el sentido freudiano clásico, eh, incluye o incluiría un cambio catastrófico o es algo independiente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lía, ¿eh? Bueno, gracias, Rubén. Carlos, te damos la palabra. Carlos Tavia, mi pedido. No se te escucha, a ver. No lo había pedido, Ah, pero no. estaba justamente pensando en la misma línea lo que el doctor Zuckerfeld, ¿no? El tema de eh, cómo tolerar la perplejidad ante situaciones que son realmente desbordantes para el sujeto, ¿no? O sea, el tema del simposio es un tema que se los trae, los que tenemos que trabajar, ya estamos diciendo, bueno, pero ¿cuál situación? Y me planteaba desde, por ejemplo, la perplejidad ante la guerra es una perplejidad distinta de la que uno se encuentra frente a una situación familiar
de padres que maltratan a los niños, ¿no? Entonces uno queda perplejo ante estas situaciones que generan horror, ¿no? O que generan un sentimiento de, de siniestro. Entonces, ¿cómo encajar el impacto frente a ese objeto horroroso que genera perplejidad? Si uno puede pensar, ¿no? Y cómo eso puede repercutir en la construcción de una interpretación, ¿no? Eh, ¿Cuánto podemos nosotros llegar a interpretar? Y si para eso no hay que, retomando lo que decía el doctor Zuckerfeld, primero de todo tiene que darse un cambio catastrófico en el analista para poder llegar a formular una interpretación, ¿no? Y a partir de ahí es cuando uno podría llegar a formular una interpretación para que el paciente la pueda asumir. En fin, al hilo de todo lo que iban diciendo, no pensaba hablar, pero iba pensando todo esto que ahora se me ha ocurrido. Gracias. Gracias, Carlos. Le transmito a Lía porque se escuchaba bajito. Están hablando de cómo sería el cambio catastrófico en la persona del analista, ¿no? Y frente a lo siniestro, lo horroroso, a la perplejidad, cómo procesar o digerir el analista y cómo esto afecta en el vínculo con el paciente. Creo traducirlo más o menos bien. Bueno, Giorgio Corrente, te damos la palabra. ¿Quién pidió? María, vos. María. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, a ver, ¿por qué se escucha tan bajito? Adelante. No. Sí, Sí, te escuchamos. Habla lo más cerquita del sí. micrófono que puedas, Giorgio. Gracias. Sí, yo me quisiera inserir un poco en este debate que se está creando entre los que estamos haciendo las preguntas, porque me parece oportuno, así Lía nos puede responder un poco a todos, ¿no? La curiosidad también es que a mí me parece que el cambio catastrófico tiene que ver con un plano existencial, con un plano de la identidad personal muy profundo. Y, digamos, tiene que ver con no, como decía Credo, porque llegué 5 minutos de atraso, tuve porque no me podía comunicar con ustedes, pero creo que la doctora Lía hablaba de, efectivamente, de transformaciones en no. Este tipo de transformaciones o de cambios tienen que ver con aspectos del sujeto que son, yo diría, no sé si digo bien la palabra en castellano, estructurales o yo creo de la identidad más profunda. En vez del inside, me parece que se puede inserir en toda ese tipo de transformaciones que tienen que ver con el conocimiento, como creo que también Lía dijo en passant respecto a, digamos, citando a Melania Klein, etcétera, y a Freud, obviamente. Por lo tanto, hay como dos aspectos distintos, diría yo, ¿no? Delante al trauma de lo que puede ser una deflagración como la guerra, como decía Carlos, yo creo que, digamos, el impacto, el terror pueden crear una catástrofe mental o podrían, digamos, aviarse verso un cambiamiento catastrófico. Esto no sabemos nunca porque cada personalidad tiene su forma de poder absorbir y poder tentar de elaborar cuestiones así muy, muy, muy difíciles. E in ogni modo, en una situación normal de análisis, yo creo que es útil distinguir, digamos, los que son los procesos de transformaciones en O, de otro tipo de transformaciones que tienen que ver más bien con las que son, las que Bion llamaba transformaciones freudianas o kleinianas, proyectivas o a moto rígido, etcétera, y también en alucinosis. Yo creo que este tipo de situaciones se pueden distinguir. Yo creo que, para inserirme aún más en el debate,
¿Qué le pasa al analista? Que el analista puede cambiar, digamos, puede hacer una transformación en O, digamos, a través del análisis que está conduciendo con su paciente, puede ocurrirle a él. Y cómo a veces, cómo nos informa el paciente de este tipo de transformaciones? Bueno, a través lo notamos distinto. O el paciente mismo dice, yo, este, a partir de hoy me siento distinto, no me siento como, veo el mundo de otra manera. O sea, veo la realidad y el mundo de otra manera. No lo veo como ayer. Hay algo que ha cambiado muy profundamente. Y esto le puede pasar también al analista, a través de la relación con su paciente. Por lo tanto, hay una posibilidad de que, como decía, digamos, Bion, que haya un advancement, o sea, un cambiamiento en O, una transformación en O que se produce en entrambos los participantes a la relación analítica. Yo en el último trabajo agregaba que posiblemente la transformación en sí no sea la misma, porque somos sujetos, personas distintas, digamos. Pero la transformación puede ser distinta, pero lo que pertenece a la pareja de análisis es el hecho, digamos, en que se produce a través de la relación. El paciente tiene una transformación en O, también el analista. A veces coinciden con la calidad de la transformación, a veces son distintas. Bueno, me fermo aquí porque es un tema que me apasiona tanto que si no hablo media hora. Bueno, gracias, Giorgio. Bueno, me parece que las preguntas van todas en la misma dirección. Eh, y em, desde ya empiezo por lo de Giorgio, porque indudablemente el análisis se hace de dos. Y yo no tengo dudas desde que soy analista, como les contó María, primero fui abogada, después psicóloga y después analista. No tengo dudas de que el análisis cambia a los dos. No tengo la menor duda. Eh, y que el análisis es un trabajo, primero, de reparación, no tengo dudas, no solamente del paciente, sino que repara la mente del analista, porque no es algo estático, es algo que Bion pone mucho el acento en la idea de evolución de la personalidad. Y que justamente si esa evolución puede ser vivida como un desastre, como una catástrofe, eh, nosotros como analistas tenemos que saber que en realidad esa evolución nos lleva al crecimiento mental. Me parece que la idea de crecimiento mental tiene que ver además con la innovación, en lo que preguntaba Rubén de la diferencia entre el lenguaje de logro y el lenguaje de sustitución. Yo no tengo la menor duda de que la poesía es un lenguaje de logro y que a veces con alguna interpretación nosotros podemos tener lenguaje de logro y que esto de alguna manera llega al paciente, que a su vez puede llegar a tener lenguaje de logro y no lenguaje de sustitución. Voy a ver, porque son muchas cosas. Eh, Creo que Rubén habló de un proceso de nunca acabar. Y si la vida va en el mejor sentido,
yo pienso que es un proceso de nunca acabar. Eh, las repeticiones, los estereotipos, las cristalizaciones nos llevan a estructuras congeladas. Los cambios, estaba pensando en este momento en una paciente que tuve hace muchos años, que era una paciente obesa. Y Bion habla del terror sin nombre, porque él dice que clínicamente poder poner nombre a algo ya de por sí permite que profundicemos en los significados. Y esta paciente, un día el marido se fue de viaje y ella en mitad de la noche se fue a la heladera y se paró frente a la heladera y dijo, pero yo no tengo hambre, tengo miedo. Es decir, es un cambio importante de nombre. Em, Te interrumpo un instante, porque alude mucho a lo que quería preguntar. Eh, la paciente obesa hace un insight, porque reconoce su sentimiento. Perdón por haber interrumpido. Reconoce su sentimiento de miedo. Rubén, repetí de vuelta al principio que no se te escuchó. No, no, no. No, en principio es pedir disculpa por la interrupción. Pero la paciente, el ejemplo me parece muy simple y muy profundo. La paciente que seguramente actuaría a esa situación de ir a la heladera probablemente todas las noches, suponiendo que tenía hambre, que tiene miedo, descubre que tiene miedo, sería una definición sencilla de insight. A partir de ahí podría cambiar significativamente su relación con la comida. La pregunta que yo estaba haciendo era si ese insight se incluye dentro de un cambio catastrófico o es un insight de conocimiento, bueno, como ustedes estaban comentando, porque probablemente por ahí le puede cambiar la vida el hecho de reconocer que tiene miedo. y yo pienso en realidad pienso el análisis como un proceso, que hay ¿Sí? momentos que podemos llamar de cambio catastrófico, pero me parece que ese descubrimiento de la paciente fue producto de todo un proceso y que sí le cambió la vida, Ah, bueno. porque toda su relación con la comida, que nosotros sabemos como analistas, desde la relación con el pecho, todo lo que puede significar, eh, este, fue un cambio muy profundo. Ah, Eh, bueno. Voy a ver qué otras cosas. Bueno, de alguna manera, eh, lo que trajo Giorgio me parece de los cambios estructurales muy profundos, eh, del impacto que tiene en la persona, del analista, porque, insisto, nosotros cambiamos, por supuesto, con un plano, no está bien dicho plano, pero eh, nosotros tenemos cambios en la relación con el paciente. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad de digerir esos cambios. Y cuando no tenemos esas posibilidades, tenemos que recurrir nuevamente al análisis. Este,
yo no sé cuánto pude contestar de todo lo que me dijeron, pero bueno. Débora, te damos la palabra. Hola, gracias, Lía. Te quería hacer una pregunta sobre el caso clínico, que me pareció muy rico y está un poco condensado y te quería preguntar, a ver, te digo cómo lo entendí y te hago la pregunta, porque María, vos hablás de que, bueno, el título es crecimiento mental y crecimiento canceroso. Y le hablas a María, que parece una mujer muy inhibida, desvitalizada, ¿no? Con pocos intereses. Hablas de una figura de un parásito interno que no llega a ser canceroso, que es un parásito al que ella intenta alimentar, pero el monstruito interno no se alimenta demasiado, algo así, ¿no? Y me parece que vos aludís a la madre, al descubrimiento que van haciendo en el análisis de esta madre psicótica que estaba como renegado de alguna manera, ¿no? Ese sería el monstruito interno, el parásito al que hay que alimentar, esa figura. Te quería preguntar eso por un lado, eh, porque a partir de esa, que podría ser, digamos, que ese hubiera sido el trabajo, ¿no? De que esa madre psicótica era ese monstruito interno al que hay que alimentar al precio de desvitalizarse. Pero ella después de este trabajo tan bueno que se hizo con este descubrimiento de esta madre psicótica, después quiere dejar de venir. O sea, que se produjo algo de una imposibilidad de tolerar este tipo de intervención, un cambio que fue no para el lado de crecimiento mental, sino para otro lado, y por eso quiere dejar el análisis. Esto por un lado. Por otro lado, te quería preguntar, esta figura de parásito interno, ¿la construyeron entre las dos? ¿Cómo apareció lo de ese nombre? Y también preguntarte cómo, porque ella está embarazada, por otro lado, o sea, que lleva en su interior, está gestando algo. ¿Cómo es vivido por ella toda esta cuestión de esta madre internalizada psicótica, el parásito, bueno, y esto de que ella deja de venir o quiere dejar de venir? Bueno, eso quería preguntar, me pareció que era un ejemplo de crecimiento, de cambio catastrófico, ¿no? Querías traer vos. Era una paciente muy difícil y yo en ese momento tenía el consultorio a varias cuadras y en verano sabemos que en Buenos Aires hace calor. Si yo llegaba 1 o 2 minutos más tarde, por Dios, el escándalo que había. Este, nosotros los analistas, desde Freud sabemos que hay aspectos destructivos y aspectos constructivos. Y depende de qué es lo que predomina en la relación paciente-analista. Esta paciente no fue bien. Este, eh, Ella hizo toda una serie de cambios, tenía parejas muy destructivas, hizo toda una serie de cambios, pero llegó un momento en que lo destructivo predominó y no solamente dejó el análisis, sino que se metió en situaciones en las cuales ella fue objeto de violencia, pero donde eh, era una violencia que ella provocaba de alguna manera. Este, Obviamente encontraba gente que le respondía. Este, Hay situaciones que indudablemente para nosotros analistas son tóxicas. Es decir, para mí, esta fue una paciente tóxica. Y lamentablemente no, no pudo ser. Así como en este momento yo tengo un paciente
que es el último paciente del día y que eh, lo tengo, es una relación virtual porque está en otro país. Y uno ve, como también uno ve con los chicos, cuando algo de lo que uno les da les hace bien y da frutos. Y esto nos hace bien a los analistas. En cambio, los pacientes tóxicos, que los hay, no, no nos hacen bien y tenemos que cuidarnos nosotros mismos, por nosotros. A veces eh, yo les digo a la gente que supervisa que tenemos que tenernos en cuenta nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros otros pacientes. No sé, ¿eh? Carlos, te escuchamos. ¿Se oye? ¿Se oye bien ahora? Sí, a ver, Vale. sí. No, yo quiero retomar el diálogo con Zuckerfeld y con Giorgio Gracias, y con Carlos. Lía, porque creo que el tema de insight y cambio catastrófico vale la pena darle una vuelta más, ¿no? Yo creo que primero de todo habría que entender a qué nos estamos refiriendo con cambio catastrófico. O sea, el cambio catastrófico es cuando se cambia una estructura, por ejemplo, de una estructura donde lo que predomina es una especie de sometimiento a un objeto narcisista y uno renuncia a este objeto narcisista y es capaz de ponerse en una relación de dependencia con un padre y una madre amorosos. Eso es un cambio de estructura. Por lo tanto, para entender la relación entre insight y cambio catastrófico, yo creo que es una relación mutua, donde son los pequeños insights los que van preparando el cambio de estructura. Para esto, me acuerdo un ejemplo que ponía Meltzer para explicar este mismo modelo, y era las máquinas tragaperras. No sé si esas máquinas que uno va tirando moneda y hay una bandeja que se va moviendo continuamente y que uno tirando una moneda y tirando otra moneda va creando un cambio interno de alguna forma hasta que llega un momento que una moneda cae y se reorganiza todo el territorio y cae a una nueva situación. Yo creo que eso es un buen ejemplo para entender cómo el cambio de estructura es posible en la medida que discriminaciones e interpretaciones van creando el territorio para que se produzca realmente un cambio de estructura. Por eso que yo creo que están en la misma línea, aunque uno lo nombre como insight y otro lo nombre como cambio catastrófico. Lo que se está buscando, a ver, cuando hablamos de que se disuelve el síntoma, ¿por qué desaparece el síntoma? Porque se han dado una cantidad de circunstancias como para que de pronto un día un insight hace que la cosa cambie y que uno no sepa cómo ha pasado. Y ahí se produce un cambio de estructura. Pero me parece que el tema vale la pena seguir trabajándolo. Sí. Sí, indudablemente nosotros hablamos de cambios de estructuras. No tengo la menor duda. Eh, Muchas veces tenemos que eh, afrontar, iba a decir hacer frente, pero en realidad es afrontar estructuras muy cristalizadas. Y eh, es cierto que diferentes momentos de insight hacen al cambio catastrófico. También es cierto, como yo les decía, no solamente el nombre, sino el descubrimiento de algo muy fundamental en la vida del paciente. Estaba pensando en un paciente que permanentemente estaba, tanto en el trabajo como en sus relaciones de pareja, eh, tomado, entre comillas, por el conflicto con su madre. Es decir, su madre desde que él era chico
tenía una cosa de control y de orden sobre él, que fue a lo largo del tiempo hasta un momento en que él fue a estudiar a Estados Unidos. En Estados Unidos me dijo que se sintió libre. Yo le pregunté, ¿libre de qué? Y pudimos llegar a pensar que era libre de ese conflicto. Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, que él tenía siempre trabajos insatisfactorios, parejas que se parecían mucho a su madre, lo tenían totalmente controlado. Este, y hubo un cambio que además fue muy interesante porque él adquirió un perro y en ese perro él proyectó sus aspectos infantiles y a ese perro lo cuidaba de las tormentas, lo cuidaba este, eh, en en el cuidado personal, lo llevaba a pasear. Es decir, fue, uno podría decir, un cambio catastrófico o no, pero fue algo muy, muy importante descubrir, tanto como que él siempre tenía malos trabajos como una forma de la rabia que él tenía con su madre y los sentimientos de culpa. Y entonces él conseguía un trabajo donde de alguna manera seguía el conflicto con su madre. Tenía una pareja con la cual también seguía el conflicto con su madre, hasta que bueno, el descubrir eso fue lo que permitió un cambio estructural importantísimo que por supuesto tenía una parte de su personalidad que él había proyectado en el perro, pero este, son esos cambios que nosotros solemos ver en los análisis. Sí, Rubén. No, quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Carlos. Me hace pensar clínicamente, por lo menos en mi actividad clínica, eh, no lo quisiera simplificar, pero la sumatoria de pequeños insights puede conducir a un cambio de estructura. Claro. Claro, lo que me problematiza un poco es porque estoy aprendiendo en este momento con ustedes, pero tenía la idea previa del cambio catastrófico como irrupción brusca, como algo de la nada, exagerando. Y ahora lo estoy pensando, como lo planteaba Carlos, la relación entre insight y cambio catastrófico. Bueno, una sumatoria de pequeños insights, bueno, que es lo que uno intenta costosamente y a veces frustrado hacer en casi cualquier análisis. Eh, yo creo que el tema de la irrupción, y un poco brusca de una verdad, eh, yo la espero en algunos pacientes cuya estructura que corresponde con lo que autores como Bolas o Joy McDougall han llamado normópatas. En ellos, lograr un pequeño insight es casi imposible. Entonces estoy esperando algo de la realidad externa, algo que suceda, un elemento azaroso que suceda que me permita poder trabajar, aunque sea con un primer pequeño insight. O sea, todavía muy lejos de cambio catastrófico, o pensando que la realidad misma eh, ejerce esa función, no la ejerce, no se ejerce en el campo analítico. Voy a mencionar un ejemplo que menciono cada tanto. Las desapariciones forzadas de personas en la Argentina generaron, no sé cómo llamarlo, generaron catástrofes, pero de esas catástrofes muchos de los sobrevivientes o de los familiares frente al concepto de mayor incertidumbre que puede haber que la desaparición forzada, eh,
realizaron ciertos cambios estructurales. Este, por supuesto que yo no puedo determinar porque no puedo determinar cuánto de ello tuvo que ver sus análisis y cuánto de ello tuvo que ver la realidad, pero generalmente es una combinación, como la del perro. Este, el perro ayudó, como contaba Lía, bastante a que se proyectaran esos aspectos infantiles, y lo ayudó el perro. Es decir, lo ayudaron elementos de la realidad llamada externa, ¿no? Pero básicamente la sumatoria de insights me parece una manera de describir perfectamente cómo se puede llegar a un cambio catastrófico sin pensarlo en el sentido de solamente como una irrupción brusca, ¿no? Que por ahí es un concepto equivocado hablar de irrupción brusca, porque eso es lo que no, lo que pregunto también, ¿no? Y yo no tengo dudas de que el análisis es su proceso. No tengo dudas de que hay evoluciones que se notan más eh, y que aparecen como cambios catastróficos en ese sentido, que es como cuando se me ocurre, aparece, por decirlo de alguna manera, algo verde en un desierto. Eh, Eso es un momento en que el paciente mismo también se da cuenta de que hay un cambio y nosotros tenemos un cambio en la relación con el paciente también. Eh, Me parece que el nombre de catastrófico, es decir, nosotros sabemos que alguien que viene a analizarse y que nosotros como analistas tendemos a cambios estructurales, pero hay cambios que son más significativos que otros cambios. Eso eh, creo que todos no tenemos la menor duda. Vos mismo hablaste de un lenguaje de logro, de la diferencia entre un lenguaje de logro y un lenguaje de sustitución. Es decir, muchas veces eh, vemos repeticiones en los pacientes, pero hay momentos en que realmente que son muy satisfactorios, por lo menos para mí como analista, en donde hay un cambio que es un cambio de vida también. Este, no, ¿qué crees? Ahora te doy la palabra, Lucas. Después está Daniel. Y creo que uno de los cambios más importantes es eso de que uno puede llegar a ser, y el paciente puede llegar a ser él mismo o ella misma. Es decir, eh, que yo no sé cómo decirlo de otra manera. Creo que todos entendemos lo que quiere decir eso. Lo pensaba yo como un acontecimiento, ¿no? Porque está también, fue surgiendo la idea del precipitado, que por supuesto está contenida en el acontecimiento, ¿no? Me acordaba estudiando Bion, una vez yo iba en un taxi, hacía 2 años que estudiábamos en el grupo, y me acuerdo, estábamos leyendo en Volviendo a Pensar una idea de Bion que a mí me perturbó, ¿no? Esta idea de los pensamientos son anteriores al pensar, ¿no? Y a mí me trastocó, me perturbó, tuve que volver a leerla, ¿no? Digamos, son como entonces me gusta pensarlo como, o lo entiendo yo, como momentos que dejan la boca abierta, ¿no? Como momentos de asombro y de perturbación al mismo tiempo, que uno los recuerda después, ¿no? No es una cosa más que uno fue aprendiendo, si bien estas cosas que uno fue aprendiendo forman parte necesaria y fundamental también, sino como un momento de asombro y de perturbación al mismo tiempo, ¿no?
como esto de que los pensamientos son anteriores al pensar, ¿no? Es decir, al aparato para pensar, ¿no? Y pensaba también en esta idea de Bion que dice que a veces para que una idea nueva pueda entrar, digamos, no solamente en uno o en la pareja, ¿no? Sino en la sociedad entera, tiene que morir toda una generación. Me parece tan tremebundo. Entonces, bueno, me gusta también pensarlo como parto, un parto, ¿no? En el sentido que hay un momento en el parto que es, bueno, que algo asoma, ¿no? Y en este sentido, Elías, hablabas vos de aspectos no nacidos a la mente o aspectos, digamos, prenatales que de pronto se produce el parto y entonces hay un momento específico, ¿no? Bueno, Lucas. Sí, a lo mejor llega como innecesariamente como aclaración, como yo lo pienso, ¿no? Pienso que irrupciones bruscas son ambas, tanto las que se deben a pequeñas sumatorias de sucesivos insights, como las que pudieran ocurrir por imposición de la realidad, porque en ambos casos se produce una mutación y la mutación es en sí misma abrupta, no importa cómo se haya llegado, se reconfigura algo, es un momento de reconfiguración. Em, Carlos daba la imagen de la máquina tragamonedas y como, bueno, en algún momento esa monedita última produce una reconfiguración y me hacía acordar también al trabajo de Rafael, ya no recuerdo si es Raíces Desnudas, pero cuando habla del glaciar, que por pequeñas grietas en algún momento se desmorona, bueno, ahí hay un cambio abrupto, que siempre me parece que es muy difícil de predecir y que tiene algo de acontecimiento, como decía recién María, que realmente es sorprendente y nos sorprende a nosotros y al paciente, ¿no? Bueno, Daniel quiere decir algo. No, enseguida. No, quería nada más que subrayar eh, ciertas palabras que se usaron y que me parecen importantes. Una es la de prenatal, es decir, aspectos que tienen que nacer, y no solamente desarrollarse. El otro es la idea de mutación, que realmente un cambio catastrófico implica una mutación, no es un cambio cualquiera. Y también el modelo del glaciar, porque en muchos pacientes hay que ayudarlos a descongelar. Daniel y María, o María y Daniel. Bueno, bueno, quería agregar algo al tema que se está hablando. ¿Cómo cursa ese cambio catastrófico, no? Porque pensaba que es algo abrupto, pero después hay que vérselas con lo que genera. Eso me parece terrible. Eh, Se me vino a Truman Show, ¿no? El descubrimiento de lo que vivió y esa puerta de salida que no se atreve a pasar, porque implica, bueno, un cambio muy grande, es vérselas con precariedades, porque vivió en un estado en el que también se acostumbró y fue un equilibrio, aunque doloroso, pero fue un equilibrio en sí. Em, y bueno, pensaba, no sé, me acordé de una paciente adolescente que vivía en un medio muy violento y al lograr mudarse a la casa de un familiar, expresaba su dolor de cómo iba a ser para vivir sin esa habitación en donde tenía molduras que le gustaban y bueno, etcétera, ¿no? Es decir, otra de las frases que por ahí uno puede escuchar es, ¿cómo puede ser que viví de esa forma tanto tiempo, ¿no? Y bueno, vérselas también con un reconocimiento del cambio, pero con un dolor tremendo.
a construir otra vida, ¿no? Gracias, Lía. Daniel. Estaba pensando que el tema, si podemos llamarlo de alguna manera, hay un gran, o más de un tema general que engloba esto que estamos diciendo. Una es el tema, podemos decir, de cambio, ¿no? Cambiar. Otro es el conocer. ¿Mm? Cambiar versus no cambiar, o cambiar con sus permanencias, conocer versus, o vinculado por otro lado con la ignorancia, o con digamos, todos los grados de certidumbre o incertidumbre, etc. Entonces ahí tenemos todo un gran panorama para hacer dos tipos de cosas, me parece. Una es distinguir fenómenos. Entonces, no, quizá la pregunta a veces que nos hacemos, habría que desglosarla, cuando decimos qué es un cambio catastrófico, en realidad queremos decir, ¿a qué podríamos querer decir? ¿A qué tipo de fenómenos podemos darle nombre de cambio catastrófico? Más que hacer el proceso inverso, ¿no? De creer que existe algo así como un cambio catastrófico y tengo que ir a encontrarlo. Entonces, distinguir diferentes tipos de fenómenos es una necesidad de la ciencia en general, de la vida en particular, de cada quien y del análisis indudablemente. Distinguir cuáles son los tipos de cambios que son, digamos, que nosotros consideramos como analistas, que son aquellos particularmente significativos, también es algo que eso, aparte de poder ir cambiando y podemos ir avanzando en esas descripciones, pero mm, las psicoterapias de cualquier naturaleza, y es cosas que no llamamos psicoterapia, sino tecnologías del yo, le decía Foucault, o religiones, o etcétera, buscan cambios de situaciones y consiguen cambios en la gente, en la vida de la gente, de diferentes maneras. Tratamos de lograr, de ver cuáles son aquellos que se producen dentro de nuestro campo, que se parecen a todas esas y las que se diferencian, y cuáles quizás, no lo sé, solamente se produzcan con el análisis. No estoy seguro, pero tal vez. Pero creo que el análisis no tendría por qué definirse solamente si tiene algo ultra específico, sino también quizá con las formas como lo combina y los caminos que utiliza para esto. Bueno, me callo. Bueno, por un lado, quiero decir que me alegro mucho de que el tema en sí mismo haya suscitado tanto pensamiento y tantas reflexiones. Em, la palabra significado, es decir, una de las cosas que Bion dice es que la madre con reverie, es decir, con capacidad de ensueño, eh, no solamente brinda gratificación, frustración, eh, el toilet breast de Meltzer, que es útil, sino que brinda significados y además brinda la posibilidad de que cuando Bion desarrolla la idea de la función alfa, de internalizar esa función y cuando Bion desarrolla la idea de la tabla, desarrolla la idea no solamente de distintos grados de abstracción, sino qué uso se hace. Es decir, nosotros cuando escuchamos al paciente, tenemos que escuchar también qué uso hace de los pensamientos, que no basta con tener pensamientos, no basta con tener
una capacidad de pensar, sino para qué se usa, para qué está usando el paciente en la relación esos pensamientos. Habría muchas cosas para decir que a mí en este momento no se me ocurren. Me quedo con todo lo que me dijeron. Este, em, Rubén, te escuchamos. No, quería hacer un último comentario porque me tengo que retirar un poco antes. Primero agradeciéndole a Lía, sigo aprendiendo conceptos de Bion. Conocí algunos, pero siempre hay algunos más que no conozco profundamente y lo estoy aprendiendo. Pero me resultó interesante que las dos Marías, Póliter, Pistani, no la Virgen María, este, plantearon sendas metáforas que me parece que habría que combinarlas. La de Truman Show y la del parto, porque en la del parto hay un embarazo, es decir, hay un crecimiento de un ser humano dentro de otro ser humano que va generando una cantidad de efectos de todo tipo, de fantasías de todo tipo, de temores de todo tipo, de proyecciones de todo tipo, hasta que se produce el parto. Eh, lo tomo como metáfora de la línea de pensamiento que estábamos planteando antes, de la acumulación de insights hasta producir un cambio catastrófico. Y la otra, el Truman Show, es alguien que está padeciendo un tipo de vida que no registra y que de pronto descubre la posibilidad de una salida, ¿no? Creo que combinando las metáforas ayudaría bastante, ¿no? Pero es un tema apasionante y lamento tener que ya retirarme, así que bueno, mando saludos a todos los cuadraditos que estoy viendo en este momento, particularmente felicitaciones a Lía y a María. Así que muchas gracias. Hasta luego, Rubén, gracias. Giorgio, ¿querés agregar algo? quería Sí. retomar. Sí, Giorgio, te escuchamos. Sí, me dispiace que se fue Rubén porque me parece que estamos girando y poniendo algunos ladrillitos que van haciendo una construcción, ¿no? Yo creo que el cambiamiento catastrófico, o el cambio catastrófico, yo a veces hablo en italiano, puede, puede ser, digamos, puede abarcar una sesión o puede ser un proceso, como decía Lía, que comprende todo un análisis, ¿no? Y a través de ese proceso hay muchos momentos de insight, hay muchas interpretaciones, también hay muchos intercambios invisibles, ¿no? O sea, lo que pasa de una mente a otra, del analista al paciente y del paciente al analista, que va creando cosas que son invisibles porque no las vemos, pero no porque no las vemos son menos importantes de las que vemos y las que decimos. Todo eso va a construir futuros cambiamientos, digamos, sea de insight que de cambiamientos en la estructura. Yo creo que hay una complementariedad, no sé si la palabra es justa en castellano, hay una complementariedad entre, digamos, aspectos más ligados a la transformación en O y otros más ligados, por ejemplo, a los insights en el proceso. Pero
sin entrambos los procedimientos, no hay análisis. Yo creo que el análisis tiene que contener estas dos complementariedades. Esto por un lado a mí me parece bastante claro. Después, yo he tenido la ocasión de trabajar, como ustedes saben, con muchos exiliados, como yo, digamos, cuando nos fuimos en el momento, digamos, en un determinado momento en la Argentina, por eso me dispiace que no esté Rubén. Yo he visto cambios cambios de la estructura de la personalidad en personas que seguramente no estaban en análisis. Por ejemplo, qué sé yo, en algunas abuelas de Plaza de Mayo, que he conocido bastante íntimamente, he visto un cambio total entre lo que eran como madres antes de que algún hijo le fuera desaparecido y, y lo que han hecho después. Se han transformado completamente. Y yo creo que este tipo de transformaciones no es una transformación ideológica, hay algo que profundamente ocurre. Yo creo que esto tiene que ver con lo que Bion iba descubriendo de cómo es el ser humano, que antes de que existiera la psicoanálisis, ya el hombre el ser humano hacía cambios catastróficos, hacía transformaciones en O, y después tuvo que venir Freud, Klein, Bion, para que pusiera científicamente esto, le diera un orden, le diera una corposidad distinta. Y por lo tanto, yo creo que cuando vos decías de los pensamientos sin pensador, yo creo que creo que todos los que estudiamos Bion nos pasó lo mismo. Cuando uno descubre que que hay que poner a punto el aparato de pensamiento que uno tiene para poder albergar un pensamiento que ya está fuera de nosotros y que uno lo puede justamente, esos pensamientos que nosotros llamamos verdaderos, digamos, que están fuera de nosotros y que nosotros lo incorporamos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con un cambio catastrófico, digamos, se puede decir, inmediato. Yo creo que hay momentos en el cual uno puede ir verso la catástrofe o qué sé yo, como mi amiga Estela Carlotto, podía haber hecho una catástrofe de su vida o transformarla en alguna otra cosa. Eso es lo que entiendo, digamos, no desvelo nada que ustedes y en la Argentina no se sepa, o en Italia también, que ha estado tantas veces y lo ha contado ella misma. Gracias, Giorgio. Me quedé con ganas de escuchar cómo se dice en italiano cambio catastrófico. Cambiamento catastrófico. Bueno, muchísimas gracias a todos. De nuevo, me alegro mucho que el tema haya generado tanto pensamiento, tanta reflexión, tantas ideas. Me quedaron algunos temas, quedaron muchos temas. Uno es el de las máscaras. Eh, Estamos viviendo en una sociedad de máscaras. eh, y parte del análisis consiste no en la palabra desenmascarar, sino quitar la posibilidad de que el paciente se quite máscaras y llegue a ser él mismo, él consigo mismo. Y el tema de los desaparecidos. Una de las pacientes que tuve tenía un hermano desaparecido, eh, del cual no hablaba nunca. Un día trajo
una campera de cuero y la campera de cuero era la campera del hermano. Y a partir de ahí podemos hablar de cambio catastrófico o no, porque es un nombre que significa, pero a partir de ahí, es decir, fue la aparición del hermano y todo lo que significaba, que ella traía mucho, la madre sorda, pero era no solamente una sordera biológica, era una sordera a lo que estaba pasando, porque además del hermano desaparecido, el padre era un militar en la época de la dictadura. Bueno, nadie quiere hacer un último comentario. Sí, dale. Dale. Escuché decir a Lía varias veces el tema de la diferencia. Primero, gracias porque hoy se me aclararon un montón de cosas. Yo tampoco soy gran sabedora de Bion. Y uno tiene un montón de conceptos así que va escuchando y bueno, hoy se aclararon unos cuantos, así que estuvo muy bien para mí. Pero lo que quería preguntarte es acerca de los sueños, porque vos, que es una diferencia que haces con lo que hace Bion en relación a la idea que tenía Freud acerca de los sueños. Y después algo de la técnica que a mí, que ya te lo había escuchado y que lo uso, esto de si fuera un sueño, ¿cómo sería? Porque me ha servido en situaciones de relatos muy concretos, ¿no? A veces con chicos, con chicas jóvenes, y bueno, me pareció muy útil eso como técnica, ¿no? Como parte de las estrategias técnicas. Pero además no me quedó muy claro esto que dijiste en relación a cómo habla Bion de los sueños, a diferencia de Freud con este tema de la realización de deseos. Bueno, iba a terminar con una poesía, pero la digo después. Em, eh, el tema de los sueños es que, como dije antes, los sueños se pueden interpretar, los hechos no tienen interpretación. Esa es la gran diferencia. Entonces, si uno toma un hecho literal y dice, si esto fuera un sueño, ¿qué se le ocurre? Suscita asociaciones, es decir, suscita capacidad de pensar. ¿M? Y la poesía se llama Ser o no ser. Está en inglés, por lo tanto, es bastante compleja, pero tiene que ver con Hamlet, que habla del ser o no ser. Y si uno tiene que afrontar los dolores de la vida o borrarlos. Y si uno tiene que, y entonces dice, dormir, soñar, soñar, quizás esos sueños que vendrán tienen que darnos paz para poder afrontar los dolores de la vida. Bueno, gracias, Lía. Muy interesante, muy bueno, muy rico. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, Giorgio. Chao, Carlos. Chao, Lía. Un abrazo grande. Te Que saludan, vaya Lía, acá de bien. la Adiós, pantalla. Chao a adiós, todos. adiós. Chao, Ah, chao. ¿quién? Francisco quiere decir algo, no sé. Ah, Francisco, ¿sí? ¿No? Saludaba, Francisco saludaba. Bueno, hasta Chao. la próxima a todos. Adiós, adiós.